sumando varias cositas, digamos, para que puedan de alguna forma hacer unos trabajos profesionales y de alguna manera hacer, digamos, que su trabajo valga más o puedan desarrollar otro tipo de tareas. Yo ya tengo abierto el Word aquí con un texto ya escrito para que agilizar un poquito, ¿no es cierto?, el tema y no tener que escribir el texto y demorar un poco más. Bueno, tenemos dos párrafos. Vamos a aplicar un par de herramientas que son útiles también, lógicamente, a la hora de presentar un trabajo. Por ejemplo, lo primero que vamos a ver es, una vez que tengo un texto, en este caso ya está justificado, fíjense, lo selecciono. La herramienta en cuestión se llama columnas, y eso lo encontramos, fíjense, acá arriba dentro del menú, donde dice disposición, ¿sí? Hacemos un clic. Esto va a variar según la versión del Office o de Word que tengan ustedes en sus computadoras. Es muy probable que estén en insertar o en diseño, dependiendo, como les decía, el tipo de versión que tengan instalado en su computadora. En este caso, fíjense, dentro de disposición encuentro una opción que se llama columnas. Aquí hago clic en columnas y van a salir, fíjense, 1, 2, 3, izquierda o derecha. Pero lo más importante es que nosotros podamos elegir la opción final, que se llama más columnas. ¿Y por qué no usar las de arriba? Porque en la opción de más columnas yo voy a tener justamente un conjunto de herramientas que aplicamos a las columnas, que si yo hago una de estas que tengo acá arriba, no la voy a tener. Entonces es importante siempre usar esta que se llama más columnas, ¿sí? La última que tenemos aquí. Hacemos un clic y va a aparecer una ventana donde justamente aparece el título de columnas. Aparecen lo primero, preestablecidas, 1, 2, 3 que aparecían hace rato, izquierda y derecha. Fíjense que los iconos nos están mostrando cómo es que quedarían las columnas, o sea, el texto en forma de columnas según lo que yo necesite. En este caso vamos a hacer un clic en el 3, acá, donde está el puntero. Hago clic y notemos que automáticamente al elegir una de las opciones, en este caso 3, se activan las herramientas que tengo más abajo, que son importantes, ya que de esa manera vamos a poder manipular estas columnas. Siempre tenemos que tener en cuenta que depende lógicamente del tipo de trabajo que estemos realizando, el ancho y el espaciado. El ancho es el ancho de cada columna y el espacio que hay entre una columna y otra columna, ¿sí? Como fíjense acá donde está el puntero del mouse, aquí donde está la vista previa, se nota el ancho de la columna y el espacio que hay entre una columna y otra. Esos son esos dos valores que vemos acá, el ancho por un lado y el espaciado por el otro. Muy normalmente es común que nosotros podamos manipular o modificar el espaciado para ver cómo quedan, digamos, los anchos de cada una de las columnas. En este caso lo vamos a mermar o restar el espaciado en cuanto a centímetros. Fíjense que hay dos botones, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces hago clic en el de abajo y vamos a ver cómo modificamos el aspecto. Notemos que acá en la vista previa el espacio se redujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy aplicando o modificando el espaciado. Y notemos que como acá está seleccionado columnas de igual ancho, todas las columnas van a tener el mismo ancho y el mismo espacio, porque acá tengo tildada la opción columna de igual ancho. Si no tuviera seleccionado esa opción, las columnas de abajo, ya sea la segunda o la tercera, van a tener distintos tamaños, ¿sí? O sea, el ancho va a ser diferente. Entonces es importante, para que quede el trabajo bien, necesitamos que esta opción columna de igual ancho esté tildado, que por defecto ya viene así, ¿ok? Eso ya ustedes, por supuesto,
tienen que anotarlo. Una vez que hemos modificado el espaciado, vamos a venir acá arriba, fíjense, donde está el puntero, ¿sí? Dice líneas entre columnas. Hago clic allí y van a notar acá en la vista previa que aparece una pequeña línea que como que divide o separa una columna de la otra columna, ¿sí? Entonces, una vez que ya hice la cantidad de columnas que yo quería, modifiqué el espaciado y apliqué líneas entre columnas, hago clic en aceptar y aparece el texto dividido en tres partes con el espaciado que apliqué y lógicamente con la línea que divide una columna, o mejor dicho, separa una columna de otra. Eso digamos importante por ahí que lo sepamos hacer, porque por ahí me piden ya sea una monografía, un trabajo práctico, lo que sea, un informe supongamos, y les piden, che, el texto ponelo en columnas porque va a quedar mejor presentado, qué sé yo. Entonces tengo que saber aplicar las columnas, ¿ok? Vamos a repetir el procedimiento para el segundo párrafo, ¿ok? Ahora, vamos a suponer, selecciono el texto, ¿sí? En este caso, el primero. Acabo de aplicar las tres columnas, pero también puedo modificar o aplicar otra cuestión. Fíjense, voy a insertar y vamos a ir a la que ya vimos el otro día, ¿sí? La clase 2, que era la letra capital. Voy a opciones de letra capital, voy en texto, en este caso cambio el tipo de letra, vamos a buscar una que se llama Times New Roman, buscamos, acá está, y en vez de 3 que sea 4, aceptamos y vemos que aparece la letra capital sobre la primera columna. Ahora bien, al agregar la letra capital van a ver que la última columna quedó en desigual, porque justamente se hizo un poquito más larga, porque el texto se acomoda según el espacio que va a ocupar esa letra capital. Acuérdense que si yo me ubico acá, puedo modificar el color tranquilamente, ¿sí? Y hacer que eso sea una mejor vista, digamos, al trabajo. Bien, o sea que acá estamos de alguna manera usando dos herramientas: las columnas que acabamos de ver como la herramienta nueva y la letra capital que vimos la clase número 2 de Word. Vamos a ir al párrafo 2. Seleccionamos el párrafo número 2. Otra cosa importante. Fíjense en acá. Yo terminé de escribir el párrafo 2, supongamos, ¿sí? Ahora, si yo no tengo un espacio acá abajo, o sea, si no presioné un par de enter acá, cuando yo aplique columnas no van a salir en forma correcta. ¿Por qué? Word, en este caso, necesita que cuando terminemos de escribir un párrafo, sí o sí, o sea, finalizamos un párrafo, presionemos un enter. En este caso, presiono 2 enter, ¿sí? Por las dudas dejamos un par de espacios. ¿Para qué? Para que de esta manera el programa sepa que se cortó en ese lugar el párrafo y abajo aparece o va a empezar un tercer párrafo o lo que sea. Entonces, de esa manera ya no habrá problemas al insertar las columnas. Pero si yo no tengo ese espacio, fíjense ahora, le saqué el espacio. Vamos a ver si realmente es así. Aplico columnas, ¿sí? Aplico 3 columnas y van a ver que, a ver cómo sale. Fíjense, salió una primera columna que va hasta el final y la segunda columna, en este caso la segunda columna, quedó un poquito de texto y la tercera nada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no dejé el espacio al final. Significa el enter, o sea, dejar 1 o 2 enter de espacio para que las columnas queden automáticamente alineadas en los 3 lugares correspondientes. Espero que le haya quedado claro. Volvemos atrás con deshacer y cuando me ubico al final del texto, en este caso del párrafo 2,
punto, ponemos un punto y presiono un par de enter, 1, 2. Lo que estoy haciendo es dejar un espacio nada más. Entonces selecciono de nuevo el texto, acuérdense con doble clic al margen se selecciona todo el párrafo. Entonces voy de nuevo a columnas y me dirijo a la última opción siempre, que se llama más columnas. Ahí vamos a elegir 3, pero en este caso no van a ser 3 columnas sino 4. Fíjense que acá abajo dice número de columnas, vamos a agregar a 4, ¿sí? Notemos acá en la vista previa que aparecen 4 columnas. Lo que vamos a hacer como primera instancia es achicar el espacio. Fíjense que hay mucho espacio entre una columna y otra. Bajamos el espaciado y siempre con la flechita hacia abajo lo vamos a dejar en 0,5, que serían 5 milímetros o 50 milímetros. Luego pongo la línea entre columnas, que es optativo, o sea, no siempre van a ir línea entre columnas, pero por ahí queda mejor presentado cuando aplicamos esta opción que es las líneas. De todas formas, es optativo, ¿no es cierto? O sea, no es necesario que siempre pongamos líneas entre columnas. De todas formas, va a ser según lo que ustedes necesiten presentar o realizar. Allí hago clic en aceptar y van a notar que sí van a aparecer las 4 columnas como habíamos dicho. Ahora fíjense, si yo no hubiese hecho el par de enter, iba a salir una sola columna nada más. Notemos lo siguiente: cuando yo estoy abajo del texto, en este caso acá, los enter que yo había presionado, fíjense en la regla está normal, ¿sí? Pero si yo me ubico dentro de las columnas, hago clic, fíjense en cómo está dividida la regla. La regla se divide en la cantidad de columnas que yo acabo de insertar, ¿sí? Es como si fuesen 4 mini reglas. Fíjense en que las 4 porciones de regla tienen los indicadores de sangrías. Significa que yo puedo aplicar sangrías también acá, ¿sí? Lo mismo pasa con la primera columna que aplicamos. Fíjense, yo me ubico acá, la regla se divide en 3 partes, ¿sí? Si yo me ubico en la primera columna, acá aparecen los indicadores de sangre. Si me ubico en la segunda, acá aparecen los indicadores, y lo mismo con la tercera. Pero si yo me ubico al final del texto, donde yo había presionado los enter, fíjense en que no aparece ningún tipo de elemento que corte la regla, porque no hay sangrías activadas, no hay columnas activadas, ¿sí? Espero que esto lo hayan entendido. Acuérdense muy bien que lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el texto, luego ir a disposición y por último ir a la opción columnas y elegir siempre más columnas. Y allí, cuando aparece el cuadrito de diálogo, o sea la ventana, elegir 3 columnas o 2 dependiendo de lo que ustedes necesiten, y ahí abajo donde dice número de columnas pueden agregar 4 o 5 dependiendo lo que ustedes necesiten. Y acuérdense que tenemos la chance de modificar el espaciado básicamente, y cuando ustedes modifican el espaciado, no sé si se dieron cuenta que automáticamente se modifica el ancho, que están directamente relacionados o proporción directa. Por ejemplo, si yo modifico acá 1,27, fíjense acá dice 4,35. Si yo modifico, pongo 0,5, fíjense que quedó en vez de 4,35, 4,86. O sea que los dos valores están directamente relacionados, ¿sí? Lo mismo pasaría entonces si yo modifico esto, fíjense cómo cambia el espaciado, ¿sí? Bien, acuérdense que también se puede colocar la línea entre columnas y ya quedaría agregado cuando hacemos clic en aceptar, ¿sí? Perfecto. Hasta ahí esta primera herramienta, que es importante a la hora de armar un práctico o una monografía donde nosotros necesitemos realizar algo. Lo que viene a continuación no tiene nada que ver con lo que serían las columnas, pero sí es importante esta herramienta, ya que por ahí me puede llegar a ser útil a la hora de armar un listado o presentar un conjunto de datos bien ordenados. Por ejemplo,
Hoy necesito armar un listado de un conjunto de herramientas, supongamos, ¿sí? Entonces voy a poner la palabra herramienta. ¿Ok? Y lo que voy a hacer a continuación es aplicar lo que se llaman las tabulaciones. ¿Ok? La tabulación es una medida que nosotros le damos en este caso a Word, la definimos nosotros y hace de que justamente yo pueda armar un listado, una lista de elementos y que queda bien ordenadito, ¿sí? Vamos a ver a medida que vayan viendo cómo se aplica la tabulación, van a ver que es una cosa bastante útil y muy fácil de aplicar. Por ejemplo, en este caso me ubico acá en la regla, fíjense, a ver, vamos ahí está, se note bien. Fíjense, acá donde está el puntero sobre el número 10. En este caso me ubico bien abajito del número 10. Ahí, donde está el puntero en este caso. Hago doble clic. Y tiene que aparecer, esperemos que aparezca, una ventanita que se llama justamente tabulación. En este caso no apareció, cerramos, volvemos de nuevo. Tampoco sale. No quiere salir ahora. Bueno, si no sale, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a inicio, párrafo, acá, y vamos a tabulaciones. Bien. Hago lo siguiente. Vamos a repetir. Veamos si sale ahora. No sale. Volvemos a repetir el proceso. Acuérdense, lo podemos hacer desde acá, pero en este caso no está saliendo. Fíjense, en algunas máquinas está desactivada esta opción, entonces tengo que ir a párrafo, pero acá, en este indicador que tenemos en la parte inferior. Clic y tabulaciones, fíjense acá abajito. Bien, en este caso tengo dos tabulaciones ya colocadas, fíjense, entonces pongo eliminar todas y pongo aceptar. Ahora voy a volver a tabulaciones, veamos si puede salir de acá o hacemos directamente desde párrafo. A ver, veamos si sale. No sale. Entonces voy a ¿dónde? A párrafo, al indicador de acá abajo. Clic y tabulaciones. Entonces ahí está. Bueno, acá aparece la posición que es el doble clic que teóricamente yo hice sobre el número 10. Fíjense en que acá en el 10 aparece como una pequeña L acá abajito, ¿sí? Esa L me está indicando que tengo una tabulación alineada a la izquierda, porque por defecto siempre está alineada a la izquierda. Por defecto significa de que si nosotros no elegimos la opción, va a aparecer a la izquierda. Entonces, si ya está a la izquierda, vamos a dejarla ahí para que veamos cómo queda, después vamos a cambiar. En este caso elegimos a la izquierda y elijo el relleno. En este caso vamos a poner el 2. O puede ser ninguno, depende de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, acuérdense, la posición es 10 en este caso. Si yo hago doble clic acá y aparece solito, ya aparece el 10 y no lo tengo que escribir, ¿sí? Luego, vamos a ver cómo se hace. Alineación, en este caso a la izquierda, y el relleno sería el número 2. Hago clic en aceptar. En teoría, ustedes a simple vista no van a notar nada, ¿sí? Pero fíjense, como les comentaba yo, que acá en el 10 está la tabulación a la izquierda y nos está indicando, ¿sí? Bien, entonces en el teclado voy a buscar una tecla que está a la izquierda del teclado, arriba de la tecla de mayúscula. Si ustedes se fijan, primero está la tecla control, CTRL, luego viene la tecla shift, que es una flechita hacia arriba, luego viene caps lock, que es la tecla de bloque de mayúscula, y luego viene la tecla tab o tabulación, que son, en algunos teclados dice tab, en otros teclados hay dos flechas, uno que indica a la derecha y otro a la izquierda, ¿sí? Esa se llama tecla tabulación o tecla tabular. Presiono una sola vez esa tecla y van a ver que automáticamente se rellena el espacio hasta el número 10 que yo había elegido como tabulación izquierda.
Entonces acá voy a poner descripción. ¿Sí? Y luego presiono Enter. Automáticamente ya quedó puesta la tabulación. Entonces lo que tengo que hacer acá es armar el listado. Por ejemplo, acá voy a poner soldadora. ¿Sí? Y en el teclado presiono la tecla tabular o tabulación directamente con el teclado y ahí pongo la descripción de la soldadora. En este caso es una inverter de 750 watts. ¿Sí? Presiono Enter. Fíjense cómo va quedando la tabulación. Acá pongo taladro, presiono la tecla tabular y voy a poner percutor, que es el tipo de taladro, de también 800 watts. Presiono Enter. Notemos que ya no tengo que ir arriba a tabular, ¿no es cierto? Se hace una sola vez. Lo único que tengo que hacer a continuación es ir presionando la tecla Tab, nada más en el teclado. En este caso ahora voy a poner, por ejemplo, amoladora, tabulamos y voy a poner angular de 550 watts. Enter. Bien, notemos cómo quedó la tabulación, ¿sí? Estoy armando un listado donde estoy colocando unas herramientas y la descripción correspondiente. Fíjense en cómo quedó ordenada la tabulación, ¿sí? Antes, si no sabía tabular, tenía que hacer esto, pero iba poniendo los puntitos con la barra de espacio a ojo, digamos, para ver si quedaba bien. En este caso ya no. Usando la tabulación, automáticamente todo queda bien ordenadito. Y fíjense en un detalle, como es una alineación a la izquierda, es desde el 10, en este caso el límite que hemos puesto nosotros, el número 10, es hacia afuera, del 10 para afuera. Fíjense en que el texto cuando yo escribo se va hacia afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una alineación a la izquierda. Ahora vamos a hacer otra alineación diferente. Primero presiono un par de Enter. Vamos a ver si tenemos lugar. Sí, perfecto. Lo primero que vamos a hacer es volver a la herramienta párrafo. Para no errarle, voy a tabulaciones. Y como ya está el 10, pongo eliminar todas y aceptamos. ¿Sí? Ahora voy a volver a la misma herramienta. Tabulaciones. Y acá voy a escribir la posición. Póngale 10 de nuevo. Pero en este caso ya no voy a elegir a la izquierda, voy a elegir a la derecha, para que veamos la diferencia que hay. Una vez que puse a la derecha, elijo el número 3 de relleno y aceptamos. Y ahí escribo. Fíjense ahora, antes de escribir, fíjense acá arriba, en el 10, la L está al revés. No sé si notaron acá arriba donde está el puntero del mouse ahora. ¿Sí? Donde se está moviendo el puntero. En la regla, donde está el número 10, la L está al revés, que significa que es una tabulación, como dice ahí, derecha. Vamos a ver la diferencia. Entonces acá vamos a hacer algo diferente. ¿Sí? Vamos a colocar, por ejemplo, otras herramientas. ¿Sí? Vamos a poner acá herramienta, tabulamos, llega al 10, pero fíjense en que el relleno es diferente. Vamos a poner descripción de nuevo, descripción, pero notemos una cosa: cuando acabo de escribir descripción, el texto se fue para adentro, ya no se fue para afuera como hace rato. O sea que la tabulación a la derecha es del margen que yo puse, en este caso del número 10, que sería este que vemos acá, va hacia adentro el texto, o sea que del margen va para adentro el texto, ¿sí? Entonces presiono Enter, acá modificamos la cuestión, ahí está, estamos abajo de herramientas, vamos a poner destornillador. Tabulamos y acá vamos a poner qué tipo de destornillador es el Phillips y presiono Enter y acá pongo de nuevo
Otro destornillador va a ser plano. Otro destornillador. Tabulamos y este va a ser estrella. ¿Sí? Enter. Notemos ahora la diferencia de una tabulación y la otra. ¿Ok? Fíjense, en la primera tabulación, el primer listado de herramientas es alinear a la izquierda. Acá arriba nos dice en la regla tabulación izquierda. La de abajo es una alineación a la derecha porque el texto va hacia adentro. El límite que hemos puesto, que es el número 10 de la tabulación, va hacia adentro. ¿Sí? Entonces tengo dos tipos de alineaciones, en este caso ya aplicada, que es la alineación a la izquierda y la alineación a la derecha. ¿Sí? Fíjense en cómo queda. Y ahora le podemos agregar a estos dos listados, por ejemplo, acá tengo tres herramientas, ¿sí? Entonces selecciono las tres herramientas, hago clic a la altura de la soldadora. Acuérdense, siempre es al margen, ¿no? Me ubico acá al margen, a la altura de la soldadora, hago clic y sin soltar bajo y llego hasta la moladora. Fíjense que a medida que bajo por el margen se van seleccionando los renglones, ¿sí? A ver, repitamos el proceso. Entonces me ubico al margen izquierdo, tengo que esperar que se transforme en flechita. Una vez que se transformó en flechita, a la altura del renglón que yo deseo seleccionar, hago clic y sin soltar bajo. Ahí está. Cuando llego a donde yo quería llegar hasta el final, supongamos moladora, soltamos el clic. Y ahora vamos a aplicar lo que se llaman las numeraciones. Es otra herramienta bastante sencilla, pero que nos puede llegar a servir. Por ejemplo, acá arriba, fíjense, dentro de las herramientas párrafo, acá está. ¿Sí? ¿Vieron dónde está el puntero del mouse ahora? Arriba. Dice, entonces, numeración. Hago clic y me salen distintos esquemas de numeración. Por ejemplo, números. Otros números con paréntesis. Letras. ¿Sí? Y estos son números romanos. Vamos a elegir, por ejemplo, esta que tenemos acá arriba que dice 1, 2, 3. Y ahí queda, fíjense, automáticamente aplicada la numeración a las tres herramientas. Vamos a hacer lo mismo con esta, que serían los destornilladores. Selecciono los tres de la misma manera, siempre al margen. Vuelvo a la opción que tenemos acá arriba, que es la herramienta numeración. Hacemos un clic y van a notar que también van a encontrar las herramientas que estábamos usando. En este caso elegíamos esa, la primera. Y ahora vamos a elegir, por ejemplo, esta que vemos acá, minúsculas con un paréntesis. Hacemos clic y notemos que queda automáticamente colocada la numeración. ¿Ok? Entonces la numeración también es importante que sepamos aplicarla, porque nos puede servir para justamente presentar algún trabajo determinado, no solamente con tema de tabulaciones, sino que, por ejemplo, si quiero hacer una encuesta o un multiple choice, un examen, lo que sea, entonces cada una de esas opciones le podemos poner una numeración, ya sea con letras o con números. Entonces esta numeración que vemos acá arriba es muy aplicada a la hora de justamente nosotros hacer, como les comentaba yo, un cuestionario o una serie de números o algo por el estilo, ¿sí? Cuando tengo que hacer un trabajo práctico y enumerar las distintas partes del trabajo, lo puedo hacer aplicando la numeración. O, como les comentaba, un multiple choice, al comienzo de cada una de las opciones, aplicar justamente, ¿no es cierto?, la numeración, ¿sí? Perfecto. Entonces ya vimos lo que se llaman columnas
que la aplicábamos con disposición, acá arriba en el menú disposición. La segunda, que se llama tabulaciones. Vimos dos opciones, pueden usar la otra que es la del medio, que es centrada, que es exactamente lo mismo. Si ustedes saben usar la tabulación a la izquierda o la tabulación a la derecha, van a poder usar la tabulación centrada, que es exactamente lo mismo, pero acuérdense que el texto va a estar centrado, ¿sí? Y lógicamente la tercera herramienta que vimos sería la de numeración. Entonces ya encontramos otras tres herramientas nuevas que podemos aplicar en un trabajo determinado, ¿sí? Vamos a terminar haciendo un ejemplo de la tabulación centrada para ver cómo quedaría. Lo primero que vamos a hacer siempre es venir acá arriba donde dice configuración de párrafo, este icono que vemos aquí, vamos a tabulaciones y lógicamente vamos a eliminar todas. Aceptamos para que no quede ninguna tabulación. Entonces volvamos a la misma y tabulaciones. Por ejemplo, voy a poner 8 para modificar un poquito el tamaño. Voy a poner centrada y voy a elegir el relleno 4. ¿Ok? 8 la posición, que puede ser 3, 5, 7, 10, 12, 14, lo que ustedes necesiten. Centrada y el relleno. Hago clic en aceptar y acá vamos a poner, por ejemplo, discos. ¿Sí? Discos. Tabulamos, aparece el relleno y acá vamos a poner tipo. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner disco angular, vamos a poner de corte, ¿sí? Enter. Otra vez disco angular, tabulamos, vamos a poner de rebaje, tabulamos disco angular, tabulamos, vamos a poner de corte para madera, enter, disco angular, ahí, y acá vamos a poner disco diamantado, que es otro tipo de disco de corte, enter, y notemos cómo queda la tabulación. Ya no está ni a la derecha ni a la izquierda, está centrada. Fíjense en el texto cómo quedó centrado acá. Y acá arriba en la regla, fíjense en el indicador, es como si fuese una T al revés, y ahí me está diciendo centrar tabulación, o sea que la tabulación está centrada, ¿sí? Y si queremos colocar la numeración, hacemos lo mismo, seleccionamos el texto para darle un orden, digamos, hacemos un clic y en este caso elegimos a ver el número romano, a ver qué tal queda. Ahí está, ¿sí? Quedó facha, ¿no es cierto? Tenemos ya tres tipos de tabulaciones, ¿ok? Son las que más se usan: tabulación a la izquierda, tabulación a la derecha, y esta es la tabulación centrada, ¿ok? Entonces ya encontramos las tres herramientas de tabulación. Encontramos la numeración, acuérdense, siempre hay que seleccionar antes de aplicar la numeración, y lógicamente las columnas. Muy bien, esto sería todo lo que hace referencia a la clase número 3 de Word, donde ya hemos visto tres herramientas nuevas y lógicamente la podemos ir combinando con las que ya vamos viendo. La idea es que todas estas herramientas las vayan aplicando en los trabajos prácticos que necesiten desarrollar, como así también en los prácticos obligatorios, que son 3 prácticos de Word que le había comentado. Eso sí o sí tienen que hacerlo y enviarlo, por supuesto, para que nosotros los corrijamos, y lógicamente va a ir la nota correspondiente. Y esos 3 prácticos corregidos sería el aval
para que ustedes después puedan rendir el examen de Word, y lógicamente cuando nos toque ver Excel sería prácticamente lo mismo. Bueno, espero que les haya servido esta segunda clase de Word, y la tercera, y vamos a desarrollar entonces la próxima clase con otros temas también importantes de este programa, que también es sumamente importante para cualquier tipo de trabajo, aplicación o ocupación que ustedes puedan llegar a tener. Los espero entonces en la clase número 4.